Muy bien. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al miércoles 23 de octubre del año 2024. El título de la parte editorial es el siguiente: ¿cuánto más podría durar lo que hoy padecemos? Repito, ¿cuánto más podría durar lo que hoy padecemos? Primero explico por qué el título. Estamos a escasas 3 semanas, un día y casi 2 días. A 23 días de que ha comenzado este gobierno. Y ya hoy, diría Fox, hoy, esto es un desastre completo. Se supone que en el principio de un gobierno, el gobernante tiene una fuerza casi total, que maneja esa fuerza, ese poder político, decisiones, etcétera. Y aquí tal parece que estamos en los últimos 15 días de un gobierno de ineptos, empezando por el gobernante. Estamos ante un desastre de dimensiones gigantescas. Voy a procurar explicarme y voy a tomar un ejemplo que está sucediendo en este momento. A partir de que los sabios en derecho constitucional, el tapete zacatecano Ricardo Monreal y algunos barberos a su alrededor, se dieron cuenta que más temprano que tarde o más tarde que temprano iban a tener que aceptar que el Poder Judicial sí tiene facultades para revisar la reforma judicial e incluso el procedimiento mediante el cual se logró su aprobación a ese engendro del demonio que le llamamos la reforma judicial. En ese momento dicen, ¿qué hacemos? Y entonces aparece el tapete zacatecano. Hay que presentar una iniciativa para prohibir, negar, impedir, lo que quieran ustedes, para que no prospere amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, etcétera, con toda reforma constitucional. Eso, como explicamos creo que ayer o anteayer, eso implica desaparecer de un plumazo al Poder Judicial, particularmente en lo que se refiere a la facultad constitucional principal de la Suprema Corte de Justicia. Pero pasan los días y empieza 2, 3 días, empiezan a opinar los que sí saben, no como el tapete zacatecano, y dicen por qué y dan las razones. Y por allá una señora como Guacamaya ahí repite, es que el artículo 61 de la ley de amparo, y ¡zas! Sale uno y le dice, usted es muy tonta, porque la ley es la ley de amparo y es una ley secundaria y el artículo, etcétera. Y otro por ahí, paz y paz. Y entonces dicen, la madre, nos pueden echar abajo. Y la Suprema Corte, tal y como está conformada hoy, con ese pleno de esos 11, excepción hecha si aquí, ahora en noviembre, cuando el ministro, su segundo apellido es Alcántara, no me acuerdo si es Fernández Alcántara o Alcántara, va a entregar su puesto, porque se cumplen ya los años, los 15, y entonces podrían hacer un truco para poner a un ministro con la capacidad analítica gigantesca, profunda, que tiene la señora Lenia Batres para mentar madres. Ustedes vieron el video aquel donde a una vecina le suelta un madrazo de esos bonitos. Hija de tu re, etcétera, etcétera. Pip, 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 pip. Madre. Eso es Lenia Batres, una mujer vulgar, chafa, ignorante, que por azares del destino llegó a la Suprema Corte. Pero finalmente, los 11 integrantes del Pleno van a seguir. De aquí a junio o un poquito más, cuando se celebre
como dijo el señor doctor en filosofía de un lenguaje florido, el doctor Gerardo Fernández Noroña, dice, no habrá impedimento y está así como diciendo, me la repapalotean ustedes. Bueno, sin embargo, el pánico cundió. Y entonces, en su carácter de coordinadores de sus respectivas fracciones en el Senado y en Cámara de Diputados, los dos aguiluchos, el hombre de la jirafa, rabo verde, y el capete zacatecano, con sus dos escuderos, un señor de apellido Mier, que era diputado y ahora es senador, y también Gerardo Fernández, no, un señor Sergio Gutiérrez, no, más bien Sergio Gutiérrez, que es presidente de la mesa directiva de diputados, y Noroña, presidente de la mesa en el Senado. Y presentan esa iniciativa para eliminar toda posibilidad, hoy y mañana, de un recurso que pudiere anular o modificar sensible y profundamente una reforma a la Constitución que se hubiese llevado a cabo con un mal procedimiento, contraviniendo la misma Constitución, etcétera, etcétera. Y ahí empieza una de las grandes fallas de este gobierno que con 3 semanas y un día y medio, ¿verdad? ¿Por qué? Era tan burda esa iniciativa y era tan autoritaria en su concepción y texto que ante las protestas lleva a la anticientífica, la presidente constitucional, a ordenarle a Adán Augusto, el galán, el rabo verde de la jirafa, a echar marcha atrás y cambiar la redacción o quitar esa parte. Y en ese momento aquel hombre, que es muy valiente, el legislativo, tiene fuerza, tiene fuerza. Órdenes, jefa, y el señor acepta hacerlo y vamos a discutirlo y anuncia urbi et orbi que esa cambia, se elimina, etcétera. Pero ojo, de repente aparece por ahí y no sabemos cómo ni quién, si es cierto o no, pero aparece Manuel Velasco, este jovencito que es su gran tragedia es que su señora esposa es mucho más popular y más conocida que él, ¿verdad? Donde el Partido Verde se deslinda y está en contra de esa posición expresada en la iniciativa presentada por los personajes del bajo mundo que mencioné hace un momento. Pero luego hace un rato aparece un tuit de la mejor cronista parlamentaria que hay hoy en México, Leticia Robles de la Rosa, y dice, el Partido Verde representantes están discutiendo ahorita, creo que en comisiones, aprueba en todos sus términos la dicha iniciativa. Y se vuelve aquello una confusión. Y luego dice Adán Augusto, cito casi textualmente, el PRI pidió adelantar para mañana la aprobación de la reforma que supuestamente ya no existiría por la orden que le dio la anticientífica a un senador de la República. De tal manera que ahorita no sabemos qué dijeron, qué va a pasar con esa idea de Manuel Velasco, donde está el documento ahí en el Twitter, arriba, está ahí el documento, con el voto de ese senador o diputado, creo, del Partido Verde, no se sabe. De tal manera que, pues yo no sé en la noche qué negociaciones va a haber o todo, y qué va a pasar mañana. Me extraña mucho esta cuestión que Adán Augusto comentó que el PRI le había pedido adelantar para mañana la aprobación de la reforma. No dijo más, al menos en el tuit de Leticia no está. Pero, ¿qué es lo importante? Esto es la anécdota, los detalles. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando
los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, por sus pistolas, aparentemente, presentan una iniciativa que tiene por objeto anular la posibilidad siquiera de la protesta mediante una acción de esto, una controversia tal, un amparo, etcétera, etcétera. Al grado tal de que como rimaba el bate del crucero en Mérida que decía, ampárame, amparito, aunque no seas juez de distrito. En ese momento dice uno, a ver, eso lo anunció hace horas Adán Augusto, pero luego hace minutos dice, no, siempre sí va y chíquense el que sea, incluyendo la presidenta constitucional. ¿Qué poder tiene hoy ya la anticientífica? Por este sainete que estamos viendo, que parece ópera bufa, una serie de, parece una película de los tres chiflados. ¿Qué dice eso de la capacidad para gobernar de la anticientífica? Que no existe. El gran problema que tiene ella al haber aceptado, porque el bulto vetó a quien ella tenía pensado que debía ser el coordinador de la fracción de Morena en Cámara de Diputados, el hoy diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Y el chisme ya saben ustedes cómo es, ¿no? No, pues es que el presidente lo vetó otra vez porque entonces que hace tantos años, por aquí, por allá, que le bajó la novia, etcétera, etcétera. Y entonces tuvo el presidente que aceptar a Monreal, que no lo puede ver ni en pintura, ni en foto, ni en nada. Y luego Adán Augusto, que es una persona con una relación de decenios con López Obrador, cuando el homicidio del hermano de López Obrador, que lo mató con una pistola escuadra, no un revólver, el padre de Adán Augusto, tengo entendido, era procurador en el estado y desaparecieron el expediente y se fue a vivir a la casa de Adán Augusto y ahí estuvo y creo que estudió hasta la prepa, entonces se conocen desde entonces. Todas las maromas que ha hecho él, que la herencia, que acá, que esté bien y que tanto para ti, para mú, etcétera, esas escrituras se han tirado, así se dice jurídicamente, en la notaría en Villahermosa de Adán Augusto. Entonces, ¿a quién obedece Adán Augusto en términos reales, prácticos? A la anticientífica, olvídense. Su jefe, su patrón, el que le ordena que saquen esa iniciativa, pero ya a dos yemas, es el que no sabemos dónde está. No está en Tlalpan, no está en Palacio Nacional, no está en Campeche, en la finca aquella. ¿Dónde está? Pero sí tiene forma de decirle, y ahí está Adán Augusto, obedeciendo no a su conciencia, como sería lo correcto, y como sería lo menos correcto, casi incorrecto, ni obedece tampoco a la anticientífica, la presidente de la República. En esas condiciones, repito la pregunta, ¿dónde está el control? ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? Ahorita ya no tiene que estar preparando las teleras con huevo con jamón para los tres hijos de López, para el lonche en la escuela. ¿Qué hace como secretaria de Gobernación esa señora? Nada, porque no tiene capacidad para nada. Miren, Adán Augusto debe de medir fácil 1,80, 1,85. Entonces, cuando llega ella a querer decirle algo a Adán Augusto, señor senador, y lo ve así, hasta le duele el pescuezo. Ahí. No tiene personalidad, no tiene para imponerse. A ver, este par de tales por cuales, y así lo van a hacer. Ni le hacen caso. Esa es la desgracia de ese gabinete y esa es la desgracia de esos dos coordinadores desde la perspectiva y la realidad de la presidenta constitucional. Ahora, si esto fuera un pleito familiar,
que se estuvieran peleando por una herencia, un terreno, una casa, dinero, inversiones, pues es problema de particulares. Pero estamos hablando de diferendos profundos entre la presidenta de la República y dos personajes que la ven con desprecio y con facturas pendientes de cobro, que es el tapete zacatecano y el hombre de la jirafa. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo permitió? Estamos viendo los efectos de esa pusilanimidad ante el bulto a 3 semanas de comenzado su gobierno. ¿Qué va a pasar en esto? No sabemos, pero hay un hecho incontrovertible. Esa reforma no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque ya generó entre un sector de la clase política o del círculo rojo la difusión del peligro que representa esa iniciativa de aprobarse en sus términos. Y eso ha provocado el primer enfrentamiento entre la presidenta y estos dos personajes impresentables. ¿Qué va a hacer la anticientífica si las cosas efectivamente se han dado como todo parece indicar que así se dieron? ¿Los va a mandar a una embajada? Que sería la parte, vamos a decir, más elegante, más digna. A uno lo podemos mandar a, no sé, Burundi, al otro quizá al Alto Volta, allá en África, y punto. Y poner ahora sí a dos coordinadores que respondan a la anticientífica. ¿Se atreverá a hacerlo? Creo que no. Pero ya quedó evidenciada como una presidente débil en extremo. A 3 semanas, un día o ya 2 días, a 23 días de haber comenzado su gobierno. Eso significa que prácticamente nadie va a respetar a la anticientífica. ¿Qué va a pasar con los secretarios que puso el anterior gobernante? ¿Le va a aceptar Mario Delgado todo lo que le diga o le ordene o pretenda ordenarle? Y así varios casos. Dice uno, no es posible esto, pero vemos que sí. Luego, en esa larga comedia de errores, de tonterías, hay una reunión en Monterrey, la reunión anual de industriales, o no sé cómo se llama, una cosa así. Confirman la participación, la anticientífica, Ebrard y creo que Juan Ramón de la Fuente, al menos esos tres. Y sin decir agua va, ni se disculpan, ni asisten. Dice uno. Pero luego llega el jefe Slim y es recibido con honores en Palacio Nacional. ¿Cuál es el mensaje ahí? Señores, aquí el único que parte el queso de los industriales, inversionistas y millonetas es Carlos Slim. Así es que a marcharle por la derecha, igual que en los 5 años, 10 meses del bulto López Obrador. Dicen que en política a veces la forma es el fondo. ¿Qué mensaje envía la anticientífica y su gobierno al negarse que no podía ir ella? Bueno, pues que vaya Marcelo, que vaya el otro. Nadie. Están que trinan con diarrea los industriales en Monterrey. Y al otro día, tranquilamente, y lleva de títere, lleva al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Slim, a Palacio. Y luego declara, no, yo veo un gran potencial para la economía mexicana y van a llegar muchas y muy buenas inversiones. Y dice uno, bueno, ingeniero, ni la burla perdona usted, hombre. Modérese. ¿Qué necesidad tiene de decir esas mentiras flagrantes? ¿Que no está viendo la situación? El pleito con Estados Unidos y Canadá, el pleito con España. Y entre Estados Unidos y España
estamos hablando casi del 80-85% de la inversión extranjera directa. El segundo inversionista en México no es Canadá, es España. Y estamos peleados con ellos dos y con España, con Estados Unidos y Canadá. Hay una ofensa de esta cosa de la tontería esa de que estamos esperando que nos envíen disculpas y que nos den disculpas. Ahí te van. 3 disculpas te va a hacer el rey de España, mi sobrino Felipe VI. Sí. Ante esa situación, todavía Adán Augusto y el tapete de Zacatecano se le rebelan a la anticientífica. Y todavía dice, hace un ratito, está en un tuit, ahí dice Ricardo Monreal, se va a aprobar y esa iniciativa va a prohibir que haya amparos o que se tumben esas cosas que se aprobaron en la reforma judicial. Todavía, ahorita, hace un rato. Entonces dice uno, ¿quién manda aquí en este país? ¿Quién sabe? Entonces, ¿en qué se ha pasado la anticientífica? En la mentira y que acá y que el tren por acá, el tren es... Tal parece que el único tren que van a, no sé, a remodelar o a que funcione es el trenecito de Chapultepec. No tienen dinero y ya ahorita estamos a 23. Quedan 8 días para que termine este mes, más 15 días de noviembre. De aquí a 23 días el suavecito, el delicadito, el de Hacienda, ¿no? Porque tenemos otro delicadito acá en Pemex. Tiene que entregar el paquete económico en 3 semanas, para ponerlo fácil. Y ante esto, dice uno, ¿qué pensar? Pues, sin dinero, con una serie de mentiras sistemáticas y permanentes, un día sí y el otro también. Una cantidad de puestos en las secretarías están vacantes. ¿Por qué? Porque no tiene gente, no solo la anticientífica, sino Morena. Chismes sobre este, por acá. Ya platiqué, le hablé a un amigo y le digo, a ver, explícame cómo están las cosas de Morena. Ay, Ángel, pues ¿qué no viste si tú comentaste ahí el trancazo que le pusieron a fulano y a fulana? Bueno, ¿y eso qué significa? Pues que ya en poco tiempo es muy probable que Andy presida Morena. Eso es, el mensaje ahí está claro. Ciego será el que no vea esa intención de López en haberlo colocado como el segundo al mando. Y cuando uno ve de repente, fue al Senado a hablar, creo que con Adán Augusto, necesitamos que el poder, que los morenistas en el Congreso ayuden a captar 10 millones de integrantes o militantes de Morena. O sea que ahorita ya están en lo suyo, que el país que se hunde les vale gorro. 10 millones y con eso vamos a arrasar otra vez el 27 y el 30. Y la anticientífica, pues quién sabe, nomás viéndolas pasar desde allá, desde el fondo, en las gradas que están enfrente del right fielder. Allá está. Se está convirtiendo en un actor no indispensable. Otros son los que parecen estar destinados a mandar. Ahora bien, todo esto y lo que sigue, ¿tienen ustedes idea cuánto podría durar esto que estamos viendo hoy? La historia es buena maestra en ese sentido. Hay gobiernos que se veían fuertes, que se veían invencibles, arsenal nuclear, cazabombarderos, etcétera, etcétera. La Unión Soviética de fines de los años 80. ¿Qué pasó cuando empiezan esos pequeños disturbios
en alguno de los países de Europa Oriental, donde tenía una presencia muy fuerte la KGB, el Ejército Rojo, el Ejército Ruso o Soviético, perdón. Y 2 años después ya no había Unión Soviética, ya no había bloque de Europa Oriental. 2 años y medio después. Y así hay varios casos que podemos citar. Le va a pasar a Venezuela, le va a pasar a Nicaragua, a Cuba ni se diga. Y en un descuido, si no hace un reajuste completo del gabinete, le va a pasar a la anticientífica. ¿Por qué? Porque las aspiraciones sin sustento alguno financieramente hablando de decenas de millones de mexicanos no van a poder ser satisfechas. En esas condiciones la pregunta es pertinente. ¿Cuánto más va a durar o podría durar esto que hoy padecemos? Evidentemente no tenemos la respuesta. Lo que sí es que si por la víspera sacamos el día, algo tendría que hacer la anticientífica. Pero es, como diría Polo Polo, es su flatulencia. Ahora bien, cuando uno analiza lo que pasó en la Unión Soviética y ve la estatura de los personajes, su experiencia política, su poder en un momento dado, pues dice uno, si a aquellos les pasó eso, pues ahora imaginen lo que le podría pasar aquí a la anticientífica, pero sobre todo lo que estamos viendo de la soberbia que tiene. Adán Augusto, el hombre de la jirafa, diciendo de Marco Cortés, ni en 50 años van a tener ustedes la mayoría calificada. Vamos a suponer que así sea. ¿Para qué decirlo? Noroña, oh, nunca podrán ustedes, ¿para qué decirlo? Porque en un descuido encuentran el fin más rápidamente de lo que imaginan. Son todos ellos una caterva de incapaces para la operación política, corrompidos hasta el tuétano, y que solamente ven por 2 cosas, su sed de venganza y sentirse merecedores a posiciones que hoy no tienen, como sería el caso de la presidencia de la República. Ambos, Monreal y el hombre de la jirafa, se sentían con tamaños para ser el segundo Monreal, para ser jefe de gobierno. ¿Se acuerdan ustedes en aquella encuesta que lo mandaron? Creo que eran 4 o 5 y lo mandaron al 10º lugar y quedó como candidata la anticientífica. Y hoy quedó en el último también de la encuesta que hicieron. Pero ahí está, él se considera a sí mismo, por supuesto, que él tiene más méritos, más capacidad, más inteligencia política que la anticientífica. Se comporta en la Cámara de Diputados como si fuera el dueño del Congreso. Y dice, y acá y vamos a hacer, y que la convencionalidad, y esto y el otro, y el constituyente permanente, y una serie de cosas que solamente él aparentemente entiende, ¿verdad? Entonces dice, así piensa la anticientífica, que va a llevar a cabo un buen gobierno. Pues dice uno, bueno, pues allá ella, ¿no? Ahora, vamos a ver una pregunta más. ¿Dónde están los ciudadanos primero? ¿Recuerdan ustedes a la marea rosa, que las grandes movilizaciones, el ciudadano despertó y vamos a esto y al otro, y la marea rosa, rosada, llagada, con chancros y todo,
va a llevar a la ingeniera a la victoria porque la marea rosa y vamos a salvar al INE y a la Suprema Corte. Vean lo que le ha pasado al INE. ¿Dónde está la pinchurrienta marea rosa? ¿Dónde? Están en su casa acá viendo el béisbol, o platicando, cotorreando. Pues ya, fue una moda, se compraron su suéter rosa, pantalón rosa, salieron, sus lentes acá bien elegantiosos, cachucha de marca, etcétera. Y ya les pasó ya su selfie, lo subieron a su WhatsApp, a su Twitter, etcétera. Ahí está. Hicieron lo que quisieron y lo que falta todavía con el INE. Hicieron lo que quisieron y lo que falta todavía con la Sala Superior del Tribunal. Están pretendiendo hacer algo en contra de la Suprema Corte. Ahí parece que se les va a aguadear la fiesta, ¿verdad? Pero ¿dónde está la marea rosa? ¿Dónde están los ciudadanos? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Lo cual quiere decir que si en la lucha política no hay organizaciones estructuradas, con dirigencias, con cuadros profesionales, con experiencia, aquello es como diría Carlos y José en su corrido, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. Así están estos. ¿Dónde están hoy aquellos del Frente Ciudadano y que nosotros y el discurso y esto? ¿Dónde andan? Esos buscachambas, ¿dónde están? Aunque se enojen. Ahora bien, ¿dónde están los partidos? ¿Dónde? Marco Cortés, ya el problema no es lo duro, sino lo tupido. Lo traen para arriba y para abajo y ninguneándolo. Adán Augusto le puso una hoy en el Senado, se pitorreó de él. Y los de la comisión riéndose de él. Pero hay una cosa importante, esa declaración de Adán Augusto, donde informó que el PRI le pidió adelantar para mañana la aprobación de la reforma en cuestión. Efectivamente, el PRI solicitó eso. ¿Y con qué objetivo solicitó de ser cierto esto? Es decir, ahorita cualquier cosa que suceda genera suspicacias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el texto del Verde donde rechaza esa iniciativa? ¿Es fake o es cierto? Es decir, estamos ante un desorden a 3 semanas de iniciado este gobierno. ¿Se imagina usted en el momento en que se conozca el paquete económico y los porcentajes, las proyecciones, las cifras que vengan ahí sean realmente una tomada de pelo? A otros, a mí no, yo no tengo. Imaginen ustedes la complejidad cuando se empiece a saber que le van a dar tantos miles de millones de pesos a una obra supuestamente terminada, el Tren Maya, porque ahora va a ser de carga y se va a extender de Mérida o no sé dónde a Progreso. Y dice una vez, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y que el tren a Pachuca y que el tren a Querétaro y de ahí nos vamos hasta Laredo y que por acá hasta Nogales. ¿De dónde? Y que les vamos a dar a los fulanos y que a las señoras y que esto y que el otro, que vamos a hacer. Luego sale este individuo impresentable, el político más feo de la galaxia, Mario Delgado. Vamos a construir 100 universidades. Esas serán, aparte de las 100 que construyó en el sexenio pasado, en el gobierno pasado López Obrador. Ya vamos a tener 200 universidades. No hay maestros suficientes para esas 200 universidades. Sí, ¿de qué se trata? ¿De mentir de manera burda? ¿Por qué nadie hace un planteamiento sereno, fundamentado? Señora Presidente, tenemos el problema gravísimo de la insolvencia frente al problema de las pensiones. Hay una bomba de tiempo que eso nos va a estallar todo. Es decir, ¿qué va a pasar con el envejecimiento ya evidente de la sociedad mexicana? Nadie quiere hablar de eso. ¿Qué va a pasar
de llegar Trump a la presidencia de Estados Unidos y ponerse flamenco en la discusión, actualización, renegociación o desaparición del TEMEC. ¿Qué va a pasar ahí? Con una persona que ni idea tiene, le quedó grande, Juan Ramón de la Fuente. ¿Acaso Juan Ramón de la Fuente, con su trayectoria, aprueba todas estas sinvergüenzadas que está haciendo Morena desde el gobierno de la República? Para eso tiene una carrera acá muy interesante, rector, secretario, embajador ante la ONU, etcétera, para que esté callado y con su silencio se convierta en cómplice de esto. Dice uno, para eso nadar tanto para ahogarse en la orilla. En el caso de Ebrard ya lo conocemos, hombre. Él tiene una columna vertebral de plastilina. Él, a la primera provocación, se culiempina. Él no hay duda al respecto. Porque el loquito piensa que va a ser candidato el 2030. No. Muy ojón para Paloma al muchacho, ¿no? En términos generales, pues, la pregunta ahí queda. ¿Cuánto más podría durar lo que hoy padecemos? ¿Un año? ¿2? ¿Todo el sexenio? ¿2 meses? ¿3 meses? Piénsele y trate de imaginar no un horizonte a 10, 15, 20 años. Plantéelo de aquí, noviembre y diciembre, de aquí a 14 meses, a diciembre del año 2025. Trate de imaginar eso. ¿Qué va a pasar el año próximo? Con una economía casi estancada, con el 1.1, 1.0% de crecimiento del producto, con una pérdida de varios cientos de miles de empleos formales, con una caída en la captación fiscal, con un incremento de la violencia. Vea lo que está pasando en Culiacán. Deje usted Sinaloa completo, en Culiacán nada más. Y con la espada de Damocles para enero o febrero, cuando sea la otra vista, la otra audiencia en el caso del juicio de Ismael El Mayo Zambada, por ejemplo. ¿Qué tal cuando se sepa ya abiertamente que los 2 hijos del Chapo Guzmán, que están allá, empiezan su programa de testigos protegidos y colaboradores del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo? Es decir, esos son los problemas que debería la anticientífica estar viendo a ver qué vamos a hacer, pero con el cascajo que tiene en el gabinete, olvídense. Bueno, es tal el desprestigio, el ridículo al que la exponen, que ni siquiera el lavagatos de Monsiváis le ordena a los camarógrafos de Sepropié que no la tomen en esos encuadres donde le exhiben como una mujer insignificante. ¿Eso ustedes creen que lo hace sin pensar? Es totalmente pensado eso, para reducirle su imagen, para dañarla, para exhibirla como una piltrafa humana. Esa es la maldad de López Obrador, esa es su perversidad y esa es la actitud lacayuna de Jesús Ramírez Cuevas. No la tiene fácil la anticientífica si logra llegar viva políticamente hablando y con el control de su desastre, este cascajo que es el gabinete, para diciembre del 25, ya podríamos, llegó completa a estas fechas, cosa que dudo. La verdad es que se ha exhibido como la mujer que siempre ha sido, una mujer con una nula habilidad para la operación política, una mujer sin la menor experiencia en la gobernación, aun cuando digan que en la delegación de Tlalpan y que jefa de gobierno, otros eran los que tomaban las decisiones ahí. En esas condiciones, pues, ¿tiene usted alguna idea
de cuánto duraría esto sin que haga cambios profundos y tome verdaderamente el control de su gabinete, pero un gabinete de a de veras, que incluso podría llegar a invitar a políticos de otros partidos, pero capaces, experimentados. ¿Se atrevería a hacerlo? Pienso que no, pero al menos ahí está una posible salida. Esto es México. Este es el ciudadano que hemos construido. Estos son los partidos que con nuestra apatía hemos fortalecido y les hemos dado miles y miles y miles de millones de pesos. Esperar otra cosa sería una ingenuidad peligrosa. Y en esas condiciones está la anticientífica. Yo no sé si se da cuenta ella de que fue un graso error haber aceptado que la rarotonga fuera la mera de Morena. El problema es que ya lo aceptó, se la concedió al bulto, como le concedió gobernación, educación, esto y el otro y el más allá. Este es México, señores. Esto no es Dinamarca, esto es México. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la parte correspondiente al miércoles 23 de octubre del año 2024.